Saludos, estimados asistentes a este congreso. Sean bienvenidos. En esta oportunidad nosotros vamos a exponer el tema titulado El uso de los tatuajes corporales y su influencia en la personalidad. Les habla el doctor Romero, Olga Romero, conjuntamente con la doctora Natalia Amores y el doctor Lenin Romero. Hemos presentado este tipo de proyecto en conjunto, trabajando en la Universidad Estatal de Milagro, conjuntamente con el Centro de Investigación de Educación de Saberes Ancestrales y Científicos, pertenecientes a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural El Macaro, en Luis Fermín, en la República Bolivariana de Venezuela. Este trabajo generalmente está enfocado a reunir diferentes tipos de datos para poder realizar una investigación de campo mucho más amplia, en donde nosotros vamos a confirmar lo que nosotros vamos a afirmar en este momento, puesto que el resultado nos ha dejado muchas inquietudes y sobre todo los datos nos han clarificado que existen muchas razones y circunstancias que nosotros debemos enfocarnos para la obtención de mejores resultados en esta parte de la investigación sobre la personalidad. Pero es personalidad en las personas que usan los tatuajes corporales. Bien, comenzamos con una leve introducción explicando que en determinados grupos étnicos, en culturas primitivas, el tatuaje se ha usado como distinción de un estatus social determinado por el poder determinando poder sobre los demás. En el siglo XXI, en cambio, los adolescentes y los adultos deprimidos buscan plasmar en su cuerpo eventos sucedidos o añorados. Entendamos que en una época primitiva, en una época muy anterior a la nuestra, el sujeto en cuestión, reconocido como rey, no podía distinguirse de los demás. Si se encontraban caminando en un sector amplio, no sabían quién era el rey. Entonces era necesario utilizar un distintivo que esté marcado para todo el pueblo, para que ellos sepan que es el rey y pueda recibir pleitesías y condecoraciones en ese sentido. Ahora, en la parte de los adolescentes, sabemos nosotros que su propio estado de crecimiento permanente le va a obligar a llevar diferentes tipos de análisis para mejorar su condición de aceptación en un grupo social. Bien, eh, los objetivos que nos llevan nosotros en este trabajo son el analizar la influencia psicosocial que producen los tatuajes en la personalidad de los adultos, identificar la percepción de la sociedad de las personas tatuadas y determinar los factores que conlleva al uso de los tatuajes. Estos objetivos prácticamente están ubicados dentro de las exigencias que nosotros nos hemos plasmado en base a las diferentes observaciones que hemos realizado y las necesidades que tenemos de conocimiento previo para el manejo de la investigación macro. La metodología que nosotros utilizamos es mixta, pero está basada más en la bibliografía documental de tipo analítico y de reflexión. O sea, nos hemos permitido establecer un criterio y un análisis del comportamiento de los sujetos que usan tatuajes a través de la historia. Hemos hecho un enfoque general de los orígenes y por sobre todas las cosas, comparando la parte de la historia con los sucesos o eventos que nosotros observamos en la vida diaria a través de este tema tan significado o significante para nosotros. Queremos a la vez comprender o hacer comprender a la audiencia que la influencia de los tatuajes en la personalidad está todavía por comprobarse porque puede ser que la personalidad influya en la aparición de los tatuajes y eso es lo que a nosotros nos lleva y nos conlleva a un trabajo de este tipo de
importancia, ¿no? O sea, de vital importancia para explicar la conducta humana, sobre todo. En general, los tatuajes son considerados como dibujos de tinta plasmados en la piel. Se pueden usar varios colores y formas de aplicación, desde el uso mismo de los objetos por cortopunzantes hasta maquinarias sofisticadas, ¿no es cierto? Ahora, analicemos de una manera muy rápida esta parte. Nosotros sabemos que en el grado de la juventud o en el espacio que tenemos nosotros como análisis, los jóvenes se realizan un tatuaje de una manera muy rápida en el momento de euforia o en un momento de grupos de amigos que lo que hacen es someter a percusiones por varios momentos en aproximadamente unos 3, 4, 5 minutos. Observan que la piel está completamente roja, obtienen cualquier objeto cortopunzante, puede ser una espina, puede ser una aguja, puede ser un vidrio, puede ser cualquier tipo cortopunzante que pueda lacerar, marcar o sangrar, producir un sangrado en la piel del sujeto. Y ya cuando está sangrante, y si tienen con qué limpiarlo, bien, o si no, simplemente lo limpian con cualquier objeto y inmediatamente se echa ahí sobre esa herida pintura o algún tipo de pigmento o la tinta de sus esferográficos o de sus plumas que están usando en el momento de sus estudios. Generalmente este tipo de tatuajes se lo hace en momentos de euforia, como les dije yo, también lo pueden hacer o lo hacen los presidiarios, los que están en la cárcel privados de su libertad, los que se encuentran de viaje ausentes de sus familiares, que generalmente son los marinos. Vamos a observar diferentes tipos de circunstancias, cómo esto va cambiando a través del tiempo y hoy por hoy, como está ahí marcado en la diapositiva, se utilizan ya maquinarias sofisticadas que tienen ya microagujas que van haciendo percusiones muy superficiales y que de todas maneras producen un sangrado mínimo y un daño en la piel, igual que los que nosotros estamos analizando desde un inicio. Vamos a ver también en el transcurso de nuestra exposición cómo se pueden dar determinados tipos de tatuajes de alto relieve. Yo les llamo alto relieve, los autores lo hemos considerado de esa manera porque van a ver cómo queda en la piel después de esas percusiones con objetos incandescentes. Y mientras más primitivo sea la aplicación del tatuaje, más daño va a producir a nivel de la piel, ¿no es cierto? Y esa piel puede reaccionar produciendo inflamaciones o pueden ser quemaduras o heridas profundas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a analizar en qué circunstancias o momentos se utilizaron a través de la historia, se han utilizado los tatuajes. Vemos y sabemos nosotros que los tatuajes fueron utilizados en la época eh, de la esclavitud, ¿sí? En la esclavitud, prácticamente los dueños marcaban a sus empleados, marcaban a los esclavos en su frente, en su brazo, en sus piernas, en cualquier parte de su cuerpo, marcaban el nombre de ellos para que no puedan ser eh, robados, por así decirlo, porque eran de su propiedad, ¿no es cierto? Entonces esto, al ser de su propiedad, tenían temor de que ellos puedan ir a otro sector, a otro lugar, ¿no es cierto? A otra hacienda o a otra comarca. Entonces ellos estaban ya eh, identificados y no podían escapar fácilmente. Y si es que estaban en otra comarca, pues el dueño tenía em, la obligación de devolver a su verdadero dueño. Esto nos recuerda a nosotros cómo se marca el ganado, ¿no? Las cabezas de ganado, las reses, se marca igual con un eh, pedazo de acero candente para que eso pueda ser reconocido fácilmente por otras personas. Entonces, eso se utilizaba, el tatuaje se utilizaba de la misma manera. Y difícilmente en los esclavos creo que haya las máquinas eh, de
microagujas que vayan a procesar, ¿no? Era con objetos candentes, con objetos cortopunzantes que producían daño en la piel de manera considerable, que eso al pasar del tiempo iba a quedar una cicatriz y esa cicatriz era un tatuaje. Después se utilizó la pintura, pero en la esclavitud era simplemente el objeto incandescente en la piel y punto. También se utilizaba en la delincuencia, vamos a ver más adelante cómo se utilizaba, también para pertenecer a algún grupo o como distintivo de pertenecer a algún grupo. Veamos en la actualidad, por referencia histórica, los usos de los tatuajes de la mafia japonesa, la mafia china, la mafia italiana, la mafia rusa. Entonces utilizaban un determinado tipo de tatuajes para determinar un estatus. Eh, de la misma manera, nosotros debemos partir como un inicio el uso de los tatuajes en Roma hasta que apareció Constantino. Como ustedes saben, Constantino fue quien marcó un alto en la parte de las manifestaciones paganas o la rendición de cultos a la parte pagana, ¿no es cierto? Aquí se suspendió eso porque como se estaba utilizando para marcar a los prisioneros, consideró que eso era inhumano. Y como el cuerpo fue considerado como parte de una creación divina o parte de la naturaleza o creación perfecta, al existir mutaciones, por decir así, entre comillas, eh, o amputaciones o eh, daños totales en la piel. Las personas que tenían este tipo de daño eran catalogados como de origen bárbaro y por ello todos los que tenían tatuajes eran perseguidos por la justicia de esa época, porque decían, no, si son tatuados es por algo, si son tatuados son presidiarios, son criminales, son asesinos que fueron marcados por la ley para que no haga daño a otras personas y por tanto las personas tienen la obligación de alejarse de ellos porque puede producirles daño. Entonces esos tatuajes servían para alejar a la gente de las personas que aparentemente eran muy peligrosas. El uso del tatuaje generalmente, nosotros hemos analizado que es un rechazo propio. em, Se concluye que puede ser por recelo al contacto también. El individuo tiene temor al rechazo de los demás, no se siente lo suficientemente aceptable dentro de sus condiciones normales y busca una compensación. Y esa compensación es un distintivo de la demostración del dolor. Si él es capaz de soportar dolor, pues puede ser admirado por los demás y compensar con valentía, entre comillas, la dificultad para relacionarse. Además de esto, también nosotros podemos entender que estos individuos tienen dificultad para establecer contacto con los demás. ¿Sí? Tienen mucha dificultad para aceptarse a sí mismo y aceptar a los demás. El uso de los tatuajes es un estereotipo de conducta generalizada de acciones que podrían darse por parte de los tatuados. Entonces, son comportamientos que todos los que estamos del otro lado, cuando observamos un tatuaje, nos ponemos a pensar, bueno, ¿y por qué se hizo el tatuaje? ¿O qué significa el tatuaje? ¿O qué pasa con ese sujeto? Pero la primera reacción es, ay, un tatuaje. Es rechazo inmediato. Y el rechazo, pues, siempre es porque hay algo que no está claro, que nadie puede entender que una persona en apariencia o aparente normalidad pueda causarse a sí mismo daño, lacerarse o mutilarse su cuerpo. Entonces, eso no es captado por nadie prácticamente. No se puede entender que alguien quiera causarse daño a sí mismo sin una razón aparente. La sociedad juzga en base a las experiencias que ellos han tenido por los tatuajes, de manera directa o indirecta. Generalmente son transmisiones de información que reciben de un personaje a otro personaje. Y eso es lo que les va dando una certeza de sus propias vivencias y convivencias. Y por tanto, este tipo de experiencias, la mayor parte como son negativas, producen un aislamiento y obligan a este tipo de personas a formar otros grupos
que tengan el mismo tipo de acercamiento, ¿no? Que tengan este tipo de deficiencia en la personalidad y que se peguen o se junten para entenderse entre ellos, porque todos son marcados, todos tienen un tatuaje que les da una concepción completamente diferente de la realidad en la que pueden estar viviendo. Observamos aquí un tatuaje bastante artístico, en donde se observan ya muchos colores, pero igual puede tener un significado específico para una persona y muy especial para otra persona. Entonces, cada espacio puede ser interpretado de diferentes maneras, porque es el artista el que crea la obra, es el tatuado quien recibe la obra, pero es el intérprete el que va a aceptar, a juzgar y a rechazar este tipo de tatuajes, este tipo de personas. Una de las más extrañas y vigorosas fuerzas que gobiernan el devenir social está sin duda constituida por la emulación pecuniaria. ¿Sí? Palabras sabias del autor Gutiérrez que determina que el ser humano puede ser llevado por diferentes circunstancias especiales y por sobre todas las cosas, por lo que ve, por lo que observa, por lo que le resultó hermoso, por lo que le resultó sorprendente. Aquí ya nosotros vamos a analizar una capacidad inferior a la que analizábamos hace un momento, porque hace un momento por lo menos queríamos nosotros buscar un grado de compensación, pero acá en el proceso de imitación, pues eso sería más sorprendente porque no estaríamos analizando una estructura de personalidad para nada. Entonces aquí prácticamente, si nosotros encontramos la respuesta, bueno, yo porque me gusta, por eso uso un tatuaje, no por nada, porque se ve bonito, ¿sí? Entonces ahí encontramos un grado de personalidad mucho más bajo que el anterior, por lo menos que el anterior estaba tratando de buscar ser aceptado. En cambio, el otro simplemente no tiene una razón específica para ser. Ahora, analicemos de una manera muy rápida la parte del origen del tatuaje. Se lo atribuye a la cultura euroasiática, existiendo varias evidencias de su presencia en África, en América, en Sumatra. Se tatuaban también un signo por cada persona que mataban, entonces se podía observar en el pecho diferentes señales y entendamos que en la parte cultural, en la parte de tribus y agrupaciones específicas, la forma como se tatuaban era con objetos cortopunzantes. Eso tengámoslo claro, que el origen es específico en eso, ¿sí? Imagínense por un cada muerto, no es que se cogían una flor y se manchaban con la pintura de la flor, era un objeto cortopunzante que quedaba una cicatriz profunda del daño que se pudieron hacer ellos. Y por supuesto, todo eso era admirado por el resto de las personas porque producía una actitud de admiración. ¿Sí? La pintura, ya, pero la pintura, o sea, el color, la coloración del cuerpo, esto le atribuye más al pueblo nativo precolombino. Y los nativos precolombinos, los indios de América del Norte, también usaban los tatuajes para determinar el paso de la madurez, eh, de la adultez a la, perdón, de la adolescencia a la madurez, ¿no es cierto? En América del Sur se utilizó para determinar posiciones sociales, cargos o jerarquías, ¿sí? Entonces, las personas que ocupaban un determinado cargo para mostrar su poder, para mostrar su jerarquía, como no había una insignia, un distintivo, un uniforme, pues se usaba en la piel los tatuajes. Pero se describió históricamente que se usaban tatuajes temporales también en la parte del sector precolombino para eventos o acontecimientos que necesitaban celebrar o recordar. Aquí nosotros hemos tenido información de que para los solsticios, las personas, los incas, los indígenas de acá de América, utilizaban pinturas que nos ayudaban a recordar los solsticios de invierno, los solsticios de verano,
en donde realizaban ceremonias de fecundidad, ceremonias de agradecimiento a la producción de la tierra, diferentes tipos de ceremonias en donde había una manifestación de agradecimiento hacia los dioses. También se utilizaba los tatuajes, perdón, se utilizaban los colores con el propósito de de resaltar la belleza femenina y compararla con la belleza de los dioses. ¿Sí? El uso de los colores en los tatuajes también ya se llega a usar en los pueblos nativos de Colombia y en el Brasil, ya cuando comenzaban a marcarse o a hacer pinturas de tipo permanente, ellos se dibujaban en ciertas características eh, las figuras de los animales y esto le daban un poder mítico, eh, por ejemplo, un caballo con alas denotaba grandeza y fuerza, poder y distinción. Observamos también en la diapositiva la figura de un niño que está grabada en el pecho de un ciudadano común y corriente que no se utilizan los colores, pero estos son ya pigmentaciones, son tatuajes ya más actuales, ¿no es cierto? Pero que indica la ausencia todavía de color, que los colores tienen una imitación, porque los colores como nosotros estamos viendo ya existían en los tatuajes mucho más antes, pero ya fueron utilizados ya con las máquinas con microagujas, fueron utilizados ya más en el siglo XX y en el XXI. Entonces, no existían ese tipo de máquinas en los tiempos anteriores a nosotros y por eso vamos a observar que esos tatuajes eran permanentes. Yo les había manifestado de un inicio que teníamos em, pinturas de alto relieve. Estas son las pinturas de alto relieve que precisamente tienen que ver con laceraciones producidas por objetos cortopunzantes o quemaduras, que estos símbolos para nosotros prácticamente no tienen mucho sentido, pueden establecer un grado de jerarquía dentro de las personas de su tribu. Acá observamos también esta cabeza de león que lo he visto yo en algunas tribus de África y algunas personas que han trabajado o visitan África, igual este tatuaje con los colores específicos y con el excelente trabajo que le da un grado de profundidad y realeza. Ese tipo de trabajo del artista es bien considerado y generalmente se utiliza en las tribus de África con el propósito exclusivo de demostrar un estado de pertenencia. Asimismo, de la misma manera, los grados de pertenencia a diferentes grupos hoy en la actualidad se los puede manifestar en la coloración y pigmentación de la piel. Observamos aquí la agrupación de un grupo, perdón, el distintivo de un grupo especial y acá otro, que acá ya usamos colores, acá volvemos al gris y acá nuevamente ya tenemos la participación de colores que pueden ser manifestadas o impuestas en la piel. Como les había explicado, no tenemos indicios de que los grupos les exijan a tatuarse. Generalmente son resultados de momentos eufóricos que hace que los integrantes de ese grupo se manifiesten con tatuajes. Se hagan tatuajes con la finalidad de producir un grado de pertenencia a ese grupo. Muchas de las veces se puede tomar en consideración que las actitudes de pertenencia se realizan más en la etapa de la adolescencia, pero comprendamos también que existen adultos que están en una etapa de falta de aceptación y pueden recurrir a los tatuajes para obtener esa falta de madurez o esa falta de desarrollo o esa falta de aceptación, ¿sí? Y analizamos también ya más adelante que
la estructura o la belleza de la forma también puede entrar en la parte exclusiva del tatuaje, porque vamos a entender que existen tipos de tatuaje que van a resaltar la belleza, pero no la belleza exclusivamente humana, sino la belleza en animales. Y vamos a ver unas transformaciones de los tatuajes que, no sé, ustedes escucharon el hombre pez, por ejemplo. Hombres que van desfigurando el hombre serpiente o la mujer serpiente, que van desfigurando su rostro con diferentes tipos de operaciones que desfiguran o pierden los rasgos característicos del ser humano. ¿Sí? Pero eso, todo eso es atribuido a la belleza. De la misma manera, la belleza puede ser resaltada a través de manifestaciones artísticas y puede ser también evocado la parte básica de la reproducción, ¿sí? Y el sentido mismo de compañía para el ser humano y la belleza interior que representa. En los griegos fue suspendido el uso de los tatuajes por ser considerados bárbaros, como analizamos también en el periodo romano, que también fue suspendido por la barbarie, por ser considerados bárbaros. En esa época se describe que los tatuajes en la cabeza eran usados como mensajes que esperaban que crezca el cabello para no ser descubiertos. Esto consiste en que prácticamente les afeitaban toda la cabeza y realizaban diferentes tipos de tatuajes de mapas de ubicaciones geográficas de determinados grupos estratégicos o tenía que ver con abastecimientos, tenía que ver con logística, tenía que ver con armamentos. Entonces, esos armamentos estaban sujetos, perdón, sí, estaban escondidos en algunos sectores y a través de los mapas que se lo realizaba en la cabeza, se lo cubría con el cabello y podía ser transmitido de un lugar a otro sin ningún tipo de conflictos, con el propósito que el mensaje llegue a las personas que necesitaban de él. Em, también se usaba para llevar el nombre de su emperador, ¿no es cierto? Y el día exacto de su milicia, porque eso también determinaba un grado de antigüedad y saben que la antigüedad dentro de la milicia es un grado, ¿no es cierto? Y tiene más jerarquía el que entró un día antes que el que entró al día siguiente, ¿no es cierto? En el siglo III se usaba ya para marcar a los criminales y a los delincuentes, pero lo hacían en la frente. Imagínense que en cualquier lugar donde ellos estaban siempre eran rechazados. Todo esto son bases, principios básicos como para que el ser humano haya aprendido de manera indirecta en cómo rechazar a los tatuados. Bueno, sabemos también que en el periodo de la Inquisición se perseguían a quienes llevaban tatuajes en su piel, eran considerados como herejes y por tanto eran condenados a la hoguera y a morir como brujas. Vemos aquí un gráfico de una mujer con un rostro de una bruja que nos recuerda el periodo de la Inquisición. En la etapa de la colonización en América, los españoles marcaban un águila bicéfala en los sometidos nativos. Entonces, a los que ya estaban sometidos se les hacía un águila con dos cabezas, que mostraba el poderío y el dominio de España sobre América, prácticamente. En los Estados Unidos se hace popular el tatuaje durante la Guerra de la Secesión, en la Guerra Civil, donde se dibujaban símbolos patrios, los del norte y los del sur, como cada quien consideraba a cada cual un personaje totalmente valioso para el desarrollo del país. Cada quien lleva los del sur, el orgullo del sur, los del norte, los orgullos del norte. Y los símbolos patrios estaban con frecuencia. El gorro de los yanquis, la bandera yanqui, etcétera, 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 etcétera. Todo era manifestaciones de orgullo, de patriotismo. Así también se describe la historia que existieron ejércitos que tatuaron a sus soldados para evitar deserciones. Entonces, tenían un cierto número y cuando esos números eran observados, ya lo relacionaban que eran o prófugos o eran delincuentes y el uso de los tatuajes es un elemento más bien de exhibicionismo y de atracción, porque el tatuaje atrae y produce interpretaciones positivas o negativas, pero siempre va a haber una interpretación de las personas que están observando ese tatuaje. Asimismo, se relaciona o le relaciona el uso de los tatuajes al consumo de drogas en los marinos
Entiendo que ellos permanecen mucho tiempo fuera, meses de meses, en especial en los que viajaban en este tipo de barcos que estamos presentando en la diapositiva. Ese tipo de barcos se tatuaban, se pintaban o se pintan aún los marineros, ¿no es cierto? Marineros, en general los mercantes, que permanecen mucho tiempo fuera de la familia y se marcan en su piel sus nombres. Aquí no hay maquinitas, compañeros, no hay maquinitas. Entonces aquí lo que se hace es percusión, anestésico popular y listo. Objetos cortopunzantes que van a marcar, lacerar, herir, lastimar, sangrar. Y de ahí la aplicación de cualquier tipo de colores que van a darle un grado de belleza, entre comillas, a la herida que se han producido. Em, Viendo estas gráficas, a nosotros nos viene el amor romántico, el amor placentero, el amor de juventud, en donde se hacen un convenio entre los dos y establecen el amor eterno. Pero sabemos nosotros que el amor eterno no existe y más bien existen los convenios trazados, los convenios tratados, los convenios firmados. ¿Sí? Hoy por hoy se unen por vivir un tiempo compartiendo una habitación o en otros países se juntan por compartir los costos de los gastos o una persona que esté estudiando en otro país se junta a otra para no pagar mucho. Implica, dependiendo del tipo de convenios que hagan, sexo o no sexo, pero todo esto puede producir un daño en la dependencia de los unos y los otros. Como sabemos que ahora ya no dura mucho una relación, imagínense esto de Isan con Elsa. Híjole, ya se separan Isan y Elsa y no podemos cortar el brazo hasta la mitad y el Isan se lleva la parte de su brazo y en la parte de la Elsa le ponemos al otro sujeto. Complicada la situación. Sé que existen rayos láser que les van a intentar quitar eso, pero igual va a quedar como un quemado permanente. Entonces, las ilusiones del momento, de esa euforia amorosa, de esa excitación, de ese placentero, perdón, de ese éxtasis placentero, puede producir daños profundos, daños profundos. ¿Sí? Claro que puede haber un acuerdo común, ¿no? Muy bien, yo me hago esto, tú te haces esto y nos vamos a recordar siempre, pero sabiendo y considerando que ese amor no es eterno y no es para siempre. Aquí, por ejemplo, tenemos otros recuerdos. El uno es una corona con fondo prevalente del azul y acá del color rojo con sus efectos de degradación. Son figuras iguales, pero si los separamos no tienen conflicto. El uno será el rey, la otra será la reina y punto. Pero no hay conflictos. Pero estos problemas sí generalmente existen los tatuajes, existen las demostraciones afectivas cuando se rompe una relación también. Entonces, yo por el amor que le tengo a María Eufrasia, listo, me pongo un tatuaje en el pecho. Y eso es lo que va a producir un daño con el tiempo, porque el dolor pasa, el dolor es pasajero, el dolor de la pérdida dura 8 meses y con esos 8 meses nos recuperamos. Y al recuperarnos no se nos va a recuperar la piel, eso se queda lacerado, herido. Y reintegrarnos a una vida va a ser bastante difícil y puede producir daño en nosotros mismos o en la otra persona. O sea, en el tatuaje, el tatuado y la persona que va a recibir o se va a unir con esa otra persona. Una mujer que tenga un tatuaje del hombre de su vida en su pecho o en sus nalgas, el hombre lo va a recordar siempre y esas reminiscencias permanentes van a permitir que en momentos de apasionamiento negativo pueda producir homicidios, pueda producir agresiones físicas. ¿Sí? Entonces, eso es una marca que le va a durar toda la vida. Ahora, el tatuaje actual. ¿Qué es el tatuaje actual? Considerado también como el body art. El body art generalmente es considerado como un tatuaje, no como un tatuaje, sino como una pintura corporal y nosotros podemos ver que se resalta la belleza del cuerpo, ¿no es cierto? Hay unas obras de arte que plasman la belleza de la naturaleza a través de cuadros maravillosos
donde se ve y se observan las figuras de los animales. Dan dos o tres mujeres hermosamente pintadas y de pronto se mueven y nosotros que teníamos el cuadro en la mente, el cuadro de un animal majestuoso, se convierte en el arte de una manifestación pictórica hermosa. Estos símbolos, estos símbolos de criminalidad y de mala vida de los tatuajes se van generalizando ya con el tiempo y están asociados siempre a los drogadictos y a los presidiarios. Eso ya es una parte de la enseñanza cultural. Siempre vamos a ver que un tatuaje o es un criminal o tiene una mala vida, está con la mafia o está asociado con drogadictos o es un presidiario. Siempre lo vamos a repetir. De manera consciente o inconsciente vemos un tatuaje y todo esto se nos viene a la mente. Todo lo que estamos analizando se nos viene a la mente. La marcación de propiedad, los delincuentes, todo eso se nos repite. El cuerpo es un escenario donde se ponen en escena las apariencias generalmente y sabemos nosotros que las personas se maquillan, están con la ropa de moda, buscan hacerse cirugía plástica para templar un cuerpo, el cuerpo, formar sus atributos personales, destacando sus cualidades. Y todo eso se convierte en una especie de accesorio para ser aceptables, para ser pertenecientes a un grupo determinado. Las prácticas de distinción social generalmente son consideradas como parte de un acto para ser aceptado, para ser distinguido, para ser reconocido en un grupo social. Muchas de las veces es una manifestación también de una falta de afecto, de una deprivación afectiva, de una pérdida afectiva, de un recuerdo que no quiero borrarlo, la muerte de un abuelo, de un papá, de un nieto. Entonces eso se hace muy significativo y lo plasman en la piel porque no pueden olvidarlo y buscan algún tipo de compensación. También lo buscan o se hace un tatuaje actual a través de la necesidad sentimental, a través de una campaña, perdón, de una compañía. Esto tiene mucho que ver con la necesidad de cubrir esa soledad y generalmente cuando se aprecia mucho la libertad, los presidiarios o los que están privados de la libertad por alguna razón, los aislados o expatriados igual tienen este sentimiento. El presidiario extraña su vida, su madre, su novia, sus hermanas, y por tanto la mayor parte de las veces plasman en su cuerpo estos nombres para recordarles, o algún símbolo que pueda recordar a su madre, a los seres que están ausentes con el propósito de recordar la vida pasada, sus amores perdidos. También sabemos que los tatuajes se dan en la población joven. La mayor parte son los jóvenes que usan tatuajes, pero también vemos personas que ya pasando los 30 o los 35 años se ponen un tatuaje, ya son consideraciones bastante especiales, que tienen más cercano o más cercano un trastorno de personalidad o de aceptación, un trastorno de eh, estado afectivo sería porque no estarían reconociendo sus capacidades propias y estarían buscando compensar las falencias que van desarrollándose a través del tiempo. Todo lo que hacen o dejan de hacer no les resulta lo suficientemente placentero como para ser reconocido o sentirse en un grado de aceptación propia y social. ¿Sí? Al usar agujas se produce dolor y se usa anestesia. ¿Sí? Ya estamos analizando eso. Siempre un tatuaje va a ser lastimar, lacerar, mutilar la piel. ¿Sí? Haya sangrado profuso, o haya sangrado superficial, o haya sangrado mínimo, pero estamos extrayendo el líquido vital. Estamos lastimando, lacerando, hiriendo nuestra piel. Estos tipos de conducta mutiladores se ven influenciados por muchos factores psicosociales, como nosotros hemos observado, y que afectan al individuo en su personalidad. Como les decía hace un momento, estos son efectos que producen o pueden ser producidos. ¿Sí? Entonces, trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad lleva al uso de tatuajes o es el tatuaje que nos determina el tipo de personalidad. Siempre va a haber una relación con esto y precisamente de eso es lo que se trata en nuestra investigación a nivel
de investigación de campo. Hoy por hoy reunimos los diferentes conceptos de diferentes autores y los manifestamos a ustedes a través de esta ponencia con el propósito que sean conocidos o generalizados para nuestro trabajo. Observamos a una mujer muy hermosa, que veremos la fotografía de ella más adelante, y el trazo, la figura, el color, la forma es perfecto. El dibujo y el tatuaje es perfecto, como nosotros observamos, está resaltando la belleza de la naturaleza, ¿sí? Pero igual podemos analizar y juzgar si es que eso es un tatuaje, ya es una laceración en la piel. Y si observamos las partes muy cercanas a la parte genital, observamos que eso puede resultar más doloroso que el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces eso ya tiene una connotación de daño. Entendamos nosotros que pueden haber errores perceptivos de las personas que se van a tatuar. Ellos no se perciben como personas aparentemente normales, creen que los demás le ven como poca cosa, con mínimos objetos o personas con muy pocas capacidades, y eso hace que busquen compensar, ¿no es cierto? Les da a ellos ideas de frustración, o porque no pudieron obtener una profesión, una carrera, un puesto, o se pusieron un límite y nunca lo lograron y tuvieron que conformarse con lo que haya. Siempre va a haber un nivel de vacío. Cuando hay una muerte, se incrementa ese vacío y proyectan hacia el interior el deseo de compensar y de buscar una satisfacción o compensar las agresiones que pudieron sentir cuando eran niños, ¿no es cierto? Eso nos han manifestado muchos de las personas que hemos eh, entrevistado. Generalmente este tipo de abuso sexual en la niñez y la violencia generalmente lo manifiestan las mujeres. Pocas veces los hombres manifiestan este dolor, pero sabemos que está presente. Sabemos que ellos han sido testigos de diferentes grados de violencia en contra de sus madres y de sus hermanas en especial. Y estos tatuajes en la actualidad pueden también ser ocupados como para mostrar una pérdida afectiva, las inseguridades, la inestabilidad y la baja autoestima. Por supuesto también la baja de identidad, no saber quién son, no saber qué tienen, no saber lo capaces que son de conseguir lo que necesitan. Observamos este tatuaje, quizá algunos han visto en las diferentes eh, películas. Hay un personaje de acción que participa en películas exclusivamente de acción y siempre muestra sus tatuajes como un alarde de superioridad o condición diferente. Y ese es quizá uno de los ejemplos más grotescos que nosotros podemos encontrar en la televisión, que los jóvenes van a emular, van a aprender, van a imitar ese tipo de imágenes porque le da un grado de seguridad, un grado de poder, un grado de capacidad de desarrollo, y eso va a producir la imitación y complicaciones bastante serias en la personalidad o también compensaciones de la personalidad. Existen pocas investigaciones que se enfocan en las motivaciones de quienes realizan tatuajes o perforaciones en el cuerpo, ¿no es cierto? Y por eso es necesario analizar las opiniones como nosotros lo hemos venido haciendo para analizar las causas y los motivos. El tipo de aceptación social de este grupo de personas, todas estas vivencias, tanto propias de las personas que tienen el tatuaje como la percepción de los demás, van a influir en la personalidad. Entonces, el verdadero desarrollo o relación o interrelación que existe entre el tatuador, el tatuado y quien ve, es lo que va a aumentar, a mejorar o a entorpecer el desarrollo de la personalidad o la personalidad en sí. Un tatuaje parece ser un indicativo de independencia del vínculo familiar también, porque el adolescente, cuando quiere oponerse al padre o a la madre, busca establecer una serie de circunstancias para que moleste al padre, se incomode y pueda alcanzar determinado tipo de independencia. Si estamos analizando de la apariencia, ¿no es cierto? Muchas personas utilizan, como ya les había dicho, simplemente la ropa y se diferencian de ellos y punto. Y los actos, las situaciones, las metas, eso también pueden ser un distintivo, pero no necesariamente establecerse un tatuaje. El tatuaje, si es que ya estamos analizando de la belleza del cuerpo humano, sea del hombre o de la mujer,
Si ponemos un accesorio que causa daño, estaríamos yendo contra el respeto de la figura humana en sí. Sí, claro que hay accesorios como anillos, collares, pulseras que van a compensar las falencias de los individuos, pero de todos modos el individuo debería enriquecer su personalidad y no buscar compensar con objetos lo que no tiene. Como resultados, hemos encontrado que en el siglo XXI los causales de los tatuajes o del uso de los tatuajes son la violencia intrafamiliar, una vida totalmente disfuncional, en donde ha habido agresiones a los hijos, madres, hermanos, provocando en esto rebeldía de los muchachos, entre los hermanos. Muchas de las veces hay personas que se han fugado de la casa y hay ruptura entre los familiares y los hermanos y los consabidos divorcios también, perdón, producen dificultades eh, de, por infidelidad y generalmente por violencia. Estas inconformidades que se dan en los adolescentes también, cuando viven un proceso de crecimiento, buscan de una manera especial oponerse a los padres, ya se los había dicho. Y la violencia intrafamiliar es una ruptura de pérdida afectiva durante el proceso de duelo y en esa pérdida, en esa violencia intrafamiliar, se pueden dar dos formas de reacción. Una a través de la rebeldía y otra a través de la baja autoestima. La baja autoestima generalmente va a producir un estado depresivo o la rebeldía igual, ese estado depresivo también le va a llevar a usar tatuajes a los dos en un momento determinado. Ah, y por supuesto, no quitemos la parte de la emulación, porque eso es quizá uno de los factores más fuertes que podemos nosotros alcanzar, que estaría ubicado en un 15 o 20% de las estadísticas, los que emulan, los que aprenden, los que ven, los que dicen, ah, se ve bonito. Y a esa persona que ve el tatuaje, de pronto se le ve bien por su cuerpo, por sus características de personalidad, pero si todos fueran a hacerse el mismo tatuaje en las diferentes formas, ni la personalidad ni la forma le van a ayudar como para verse mejor. Conclusiones. Una vez que se tienen los tatuajes, la sociedad esquematiza y puede recibir dos tipos de rechazos. El tatuado, ¿no? El rechazo social y el rechazo familiar, que prácticamente todo el mundo se pone a pensar, ¿no? Que ellos no respetan a su cuerpo y que si son capaces de causarse daño ellos mismos por su propia voluntad, en cualquier momento pueden hacer daño a otra persona. Entonces, el grado de inestabilidad emocional de la persona que se realiza un tatuaje puede resultar en una agresión. Si ya se autoagredió, puede agredir a alguien sin un control. Estas dificultades o esto produce una reducción en el dolor social y el rechazo. Buscan en las personas que comparten sus dolencias, sus conflictos para formar grupos diferentes, forman comunidades o grupos de personas que tienen tatuajes y pensamientos similares. Las personas que usan tatuajes disminuyen en sí su sufrimiento y se sienten súper bien cuando hay alguien que les puede compensar o les puede ayudar con esas vivencias que no pueden superar. Entonces, si hay personas que tienen el mismo tipo de sufrimiento, pues si se encuentran, pueden establecer catarsis emocional y sentirse en un grupo especial, sentirse en un grupo diferente. Entonces, de manera general, con esta recolección de información, nosotros tenemos herramientas suficientes para aplicar un test de personalidad. Se lo ha hecho ya, igual estaremos comunicando en en una próxima participación. Vamos a explicar cómo la personalidad influye en los tatuajes y cómo los tatuajes influyen en la personalidad. Hemos hecho un análisis práctico del significado del tatuador, del tatuado y de quien lo observa. Entonces, ese grado de aceptación también nos va a dar una razón fundamental para analizar el verdadero pensamiento y las verdaderas emociones que le llevan al individuo a plasmar en una mujer o en un ser humano cualquiera, un hombre también, o en un niño, tatuar o plasmar su arte. O el niño porque se deja, o el adolescente o el adulto
por qué permite que se haga un tatuaje y, por supuesto, qué es lo que piensan los demás de ese tatuaje y cómo se ve ese sujeto, si aumentó su capacidad de relacionarse o le dejó igual. Con la última diapositiva vemos la hermosura y la belleza de eh, la naturaleza humana, que podemos embellecerlo a través de un accesorio, y ese accesorio puede ser una pintura, pero lastimar, herir, mutilar la piel de la belleza humana va en contra de nuestro estado de personalidad, sea quien dibuja o sea quien recibe el tatuaje. Es un mensaje y una reflexión para ustedes, mis queridos compañeros y amigos, y espero verlos en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes el doctor Romero, al igual que sus coautores, Natalia Amores y Lenin Romero Veloz. Saludos a todos, muchas gracias, muy agradecido al Centro de Investigaciones y a este congreso. Hasta pronto.